Bienvenido, músicos, amigos, artistas españoles. Estamos aquí en Los Ángeles en el LA Amp Show y quiero contarles un cuento, la historia de Eventide y cómo llegaron a introducirse varios productos en el mercado de audio. Obviamente Eventide es una marca que originalmente empezó con sus procesadores de rack, ¿no? Y el cuento empieza en el 1971 con el Instant Phaser, el primer equipo de rack de audio que lo escuchan en discos como Led Zeppelin's Kashmir y varios discos de The Who, ¿no? Luego vino el Instant Flanger, ¿no? Y luego inventamos el primer delay digital, el DDL 1745. Entonces solo un ingeniero tenía que usar dos máquinas de cinta para lograr estos efectos, pero estos tipos de procesadores hicieron posible manejar los efectos a bajo costo. Esto, por ejemplo, el delay lo escuchas en varios discos de Aerosmith, ¿no? Luego vino la era de procesadores como el Omnipressor, que podía comprimir y expander simultáneamente y fue el primer compresor que lograba el sidechaining, ¿no? Entonces Brian May lo utilizaba para mezclar su guitarra en el estudio. The Who utilizaba el filtro, el envelope filtering que estaba disponible en el Omnipressor para crear sonidos de platillos a la inversa, o sea, efectos especiales que en ese entonces no se podía conseguir porque no había Pro Tools o lo demás, ¿me entiendes? Los ingenieros de Foo Fighters lo utilizaron para procesar la voz de Dave Grohl y hace poco los ingenieros de 21 Pilots utilizaron el Omnipressor para mezclar baterías. Entonces, aunque se ha inventado en el 74, aún hoy sí lo siguen utilizando en los estudios. En los 80 empezó la era del procesador SP2016. Se conocía como un Reverb digital Plate y Room, uno de los mejores, ¿no?, en el mercado. Pero en ese entonces Eventide empezó, tenía la idea de dar el software gratis para poder programar sus propios algoritmos. Entonces, si tú conocías suficientemente bien los idiomas de computación y tenías el HP adecuado, tú podías, por ejemplo, quemar los chips EEPROM, y instalarlos en el SP2016. Y es entonces ahí que nace este concepto del algoritmo. Ahí es donde nace Shimmer Reverb, por ejemplo. Era una técnica muy popular que se usaba entonces. Habían productores como Brian Eno y Daniel Lanois que combinaban varios procesadores juntos para crear un sonido inmenso, atmosférico, bello. Y entonces lo que hicimos es creamos este flujo de señal, pero dentro de un solo algoritmo, que lo instalábamos en el SP2016, y ahí es donde sale también efectos como reverse delay, reverse reverb, los delays multitap, los delays filtrados, ¿me entiendes? Empezó una era nueva para Eventide. Pero estamos hablando ya de que el Shimmer Reverb, que está tan de moda ahora, ya Eventide lo había inventado, o sea, se usó en el año 1900. Yo diría que en el 82. 82, sí. O sea que... bueno. No está bien claro la fecha exacta, pero algo muy interesante, fue en el 82 que por primera vez utilizaron este lenguaje, Plugin Software Modules, para describir esta función de quemar los algoritmos en los chips y utilizarlos en el SP2016. Y hoy en día obviamente usamos las palabras plugin para describir las aplicaciones que usamos dentro de nuestros equipos de grabación favoritos como Pro Tools o Logic o Cubase, ¿me entiendes? Así que es muy, muy interesante ese concepto. Es decir, que fue un precursor muchísimo antes. Es importante que también nosotros estamos aquí, también el propósito de nuestros reportajes, queremos decir, es en búsqueda del tono y que la gente sepa y conozca, porque la historia hay que conocerla para después amarla y usarla. Entonces es muy interesante, porque yo he hablado con él, que hablábamos pues eso de las Reverb Shimmer, ¿no?, que están tan de moda desde hace 3-4 años, y esto lleva ya inventado hace mucho tiempo, y en este caso Eventide fue el inventor y precursor de todo este tipo de tecnología, que es muy importante. Aquí vemos a Tony Agnello, un gran
En esos tiempos, en el 75, fue el ingeniero que inventó el primer armonizador, el H910, que nosotros lo escuchamos, yo diría en 80-90% de las mezclas, cuando la voz está más o menos estereoizada, tiene como un doblaje muy interesante, pero que no introduce mucha fase. O sea, ese fue el efecto micro pitch shift del armonizador, que lo encuentras en varios discos de David Bowie, en Back in Black de AC/DC. Lo usaba mucha gente para procesar baterías, imagínate, y artistas electrónicos como Kraftwerk. O sea, hacía cosas raras con delay y armonización que jamás lo habían escuchado, ¿no? Entonces, ese fue la razón que productos como nuestro pedal, el H9, se llama H9. Aquí tenemos, en homenaje al guitarrista, H910. y aquí veis la máquina, porque esto es un poco la máquina que está hablando aquí, y aquí la podéis ver. Esta es la máquina, aquí vamos a intentar que se vea. Tenemos aquí conectados los amplificadores. Esta es la máquina que él habla, y como veis, bueno, tiene una historia que se remonta a 1975, así que imagínate, se llama Back to the Future. Claro, en homenaje al H910, el pedal que se llama el H9, puedes lograr todos los sonidos del H910. Y luego vino el H949, que fue muy famoso en la era de Eddie Van Halen. Sí. Y Jimmy Page lo utilizaba, inclusive fue el único procesador digital que Jimmy Page permitía en su rack, ¿no? ¿Entiendes? Sí, pero yo creo que en esa época Van Halen, Eddie fue el que lo llevó explotó, ahí a explotó. Sí. No. Hubo un antes y después, ¿no? Hendrix, digamos, ahí fue Eddie Van Halen, y después ya, ahora hablaremos del gran Steve Vai también. Oh, bueno, ahí llegamos, pero también gente como Frank Zappa, o sea, aquellos que realmente querían empujar sí, crear unos sonidos que no eran de guitarra, sino era llevarlos a otro mundo. ¿Sabes? Como Alan Horsworth o toda esta gente de King Crimson, gente que realmente trataba las guitarras, pero no como guitarras, sino como casi teclados. Tenía un sonido que era lo bueno también, que querían llevar a otro step, ¿no? Correcto. Y entonces hubo una evolución en tecnología que culminó en el H3000, el ultra armonizador, ¿no? Que ya han habido varias versiones, y este año sacamos el H9000, que es una obscenidad de potencia, ¿no? Pero como decía Al, son equipos que mayormente se encuentran en los estudios más grandes, ¿no? Aquí tenemos uno de mis ingenieros favoritos. Y lo que empezó a pasar en los 80 y los 90 es que los músicos decidieron llevar esa tecnología del estudio al escenario. Entonces empezaron a poner esta tecnología en los racks. Gente como Steve Vai, Michael Landau. En Los Ángeles lo hacía Bob Bradshaw, claro. También, o a Freeman, y bueno, era lo que ellos habían grabado en el estudio, lo querían, como tú bien dices. Estos eran los equipos de Lukather, ¿sabes? De Petrucci, bueno, The Edge ha sido un gran también, Steve Steven, Peter Frampton, ¿no? Y claro. Es espectacular. Inclusive, entonces lo que pasó fue que tuvimos la idea de, hace unos años, decidimos, ¿por qué no llevamos todos los algoritmos más famosos y los presets más utilizados y crear una categoría de pedales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Time Factor, que es un dual delay que también introduce un poco de modulación. El Space son todos los efectos de reverberación y efectos atmosféricos. Y luego el Mod Factor, todos los efectos de modulación, rotativos, vibrato, inclusive unas invenciones de nosotros, como por ejemplo el algoritmo que se llama Undulator. Y el Pitch Factor en realidad es un armonizador en forma de pedal, ¿no? Sí, yo diría un mini H949, pero igual, la mayoría de estos algoritmos también los encuentras en los ultra armonizadores como el H3000, ¿no? Entonces, lo que hicimos hace poco fue combinamos todos estos pedales en el H9,
que esto es un poco lo interesante que nos gusta de esto, ¿no? Porque al final lo que la gente o los guitarristas se preguntan cuáles son, digamos, las herramientas, porque esto al final es lo que llaman tool, porque al final cuando tú creas una música, también esto es parte, digamos, de la creación. Prueba de ello, vamos a poner un ejemplo que ayer estuvimos con Stipei, gracias que nos invitasteis allí y lo disfrutamos, pues una canción como Ballerina. ¿Qué sería Ballerina en un disco como Passion Warfare si no hubiera sido por una Ultra Harmonizer, ¿no? Correcto. Entonces no solo es que sea la marca, el brand, nosotros no estamos hablando, digamos, de vender Eventide, sino estamos descubriendo dónde está Eventide, porque muchas veces, como tú bien dices, hay muchos sonidos que dirán, ¿qué es esto? Que la gente se pregunta. Correcto. Y nuestros tone lovers, que es como llamamos a nuestros fans, tone lovers, dicen, ¿qué es esto? Y aquí es un poco lo que tú has dicho, aquí sean los pedales y ahora la nueva tecnología es esta, que es lo que quiero que nos expliques, un poco lo que es el H9 y qué modelos, digamos, hay o qué hace cada máquina, un poco resumido pronto. O sea, tenemos el H9 Core, el H9 Harmonizer y el Max. Aquí vemos un poquito vamos a poner aquí la máquina para que veáis. Bueno, es algo rápido, lo que queremos simplemente es que veáis cómo suena, no hacer una demostración, que para eso también después haremos los tutoriales, ¿sabes?, ampliados, sino simplemente que sepáis un poco cómo suena y qué hace, ¿no? Claro, tienen que pensar en el H9 como si fuera uno de estos procesadores de rack, pero en forma de pedal, ¿no? Y la versión Max, que incluye 49 diferentes algoritmos, o sea, tienes 10 delays, 10 efectos de modulación, 12 efectos de reverberación, 10 efectos de armonización y una categoría muy interesante que combina varios procesos en uno, que es obviamente los sonidos exclusivos del H9. Aquí les voy a demostrar algunos de los presets más de fábrica. Por ejemplo, un dual delay. O por ejemplo, un slapback, ¿no? Micro pitch shift, que suena como el coro, pero es único de Eventide, ¿no? O por ejemplo, ya estamos llegando a los efectos un poco más conocidos, como el shimmer, que hablaba. Sí. Echo Verb, que combina modulación. Yo quería también, cuando usamos el shimmer, lo que era el freeze, para que la gente sepa también cuando pregunta qué es el freeze. Pues aquí, claro. Por ejemplo, si estamos utilizando el reverb famoso de Eventide que se llama Black Hole, tenemos la función de poder congelar la cola del reverb de este modo. O por ejemplo, si tienes un delay largo, puedes hacer que repita la cadena del delay. Just play like a line. Y va a seguir repitiendo hasta que tú decidas que quieres que se apague, ¿no? O sea, es muy potente el pedal. Lo puedes controlar también a través de MIDI. Si tú quieres, por ejemplo, con un botón puedes cambiar varios. Play just any riff. Por ejemplo, tener aquí una distorsión con modulación y delay. Just play. Metal. O sea, hay una variedad extensiva de sonidos y texturas
e ideas, así que les Lo les bueno, invito a lo bueno probar. que vemos en estas máquinas es que lo que antes era un rack, además, vemos dos cosas, es la autenticidad del sonido y también que por un precio muy razonable tienes un equipo de estudio espectacular. Quiere decir, antes era o gastabas un dinero y claro, llevarlo digamos al directo es complicado, pero con estas máquinas, que es lo que nosotros queremos explicar un poco también a nuestros tunnel lovers, es que es una máquina muy versátil, que además se puede por la aplicación, porque también por medio de un iPad o por medio de un dispositivo se puede controlar toda la máquina. Es muy, además en directo, quiere decir, no solo tienes que enchufarte a la computadora, que es aquí lo podéis ver también. Muy bien, aquí. Porque es algo que también nos preguntan, ¿no? ¿Cómo esta máquina se puede controlar? Quiere decir, el futuro está aquí. Claro, o sea, pues, aquí se controla a través del panel frontal. Yo fácilmente puedo buscar cualquier preajuste que yo quiera acceder, pero X, Y y Z también te da acceso muy rápido a los 3 parámetros que tú quisieras controlar, aunque puedes acceder todos los días con un botón, ¿no? O puedes utilizar el app gratuito que se llama H9 Control, que funciona en los dispositivos Android o iOS, o hasta en la PC o Macintosh. Y aquí fácilmente te da una vista de todos los efectos. Y tú puedes, por ejemplo, seleccionar una y ahí tienes todos los parámetros de control, todos los preajustes de fábrica. Puedes crear listas de tus sonidos favoritos. Inclusive si tú quieres guardar esa lista al pedal, fácilmente con un botón puedes programar así en el escenario, ya no necesitas el app y puedes utilizar el panel frontal para controlar todo. Sí, es un poco que estamos explicando a toda la gente que, bueno, digamos que es sencillo, pero a la vez tiene unas posibilidades infinitas. Es decir, la creatividad no tiene límites aquí con estas máquinas, que es lo que nosotros a veces queremos explicarle a la gente, que parece como que es complicada, pero no, es sencillísima. Aquí podéis ver como es como si fuera un pedal, quiere decir, no hay complicaciones, no hay como páginas, sino él puede mostraros aquí como él puede tocar, por ejemplo, tocar algo y pueda controlar el a tiempo real, ahí puedes controlar. Try it again. Play one note. Tenéis acceso inmediato y aparte todo se puede guardar. Y una vez que tú tengas ya el sonido, ya te hayas encontrado el sonido, ¿cómo sería cómo lo grabarías? ¿Grabarías el preset? ¿Tendrías ya grabado el preset, no? Aquí fácilmente Aquí. puedes, cuando estás por ejemplo, en una lista y tienes un espacio disponible, ahí Tú creas tu cualquier propio señal o cualquier movimientos en los preajustes los puedes grabar simplemente pulsando Save y lo puedes guardar al pedal mismo o al iPad, Aquí lo podéis ver. por ejemplo. ¿ves? Sí, aquí está. Muy bien. Y nada más. Y Sí, ahora- sencillo y efectivo. O sea, es un poco también llevar, digamos, lo que se llama el proceso analógico sencillo a un proceso digital y sobre todo de guardar. Aquí podéis ver también, nos muestra, digamos, también unos accesorios que lleva la máquina, que es para poder subir y bajar los presets o pedal de expresión. También es una de las... Para acceder el afinador.
Y como novedad hay alguna también que vi que hay una fuente de alimentación, ¿no? De un power supply. Aquí tenemos, siempre estamos con las novedades. Aunque estemos contando la historia, esto es el futuro y el presente. Es un producto nuevo que le permite 7 salidas y puedes cambiar entre 9, 12, 15 y 18 voltios. También tienes salida USB para cargar tu dispositivo favorito o en otros casos. Si trabajas con el iPad, como es en el caso de aquí, correcto, puedes usarlo. También, pero yo creo que como pesa menos de 2 kilos y más o menos 2 centímetros, puede ir por debajo de cualquier pedalera, aunque sea una pedalera pequeña, ¿no? Y es fabricado en conjunto con la compañía Chucks y Universal, o sea, si te vas de gira, Sudamérica, Europa o Estados Unidos. De 120 a 240. Correcto. Digamos que reconoce la corriente y la adapta afuera. Exacto. Se llama el Power Max, va a estar disponible en octubre. Así que estamos aquí en novedad total. Pues nada, despídete aquí para nuestros tunnel lovers. Le agradecemos muchísimo aquí a Eventide que nos haya, digamos, dado, porque es una suerte el poder que nos expliquen de primera mano. Muchas veces no queremos que nos lo cuente otra persona, sino directamente. Esto es desde la raíz de Eventide. Gracias también a un gran guitarrista, aquí lo tenemos. Y nada, amigos, muchas gracias por vernos y esperamos novedades aquí en el 2019, que creo que va a haber cositas ahí ricas. Así que muchas gracias y nos despedimos aquí en Al's Music Factory, buscando el tono siempre y sobre todo blessed by the tone. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego.